Buenos días, queridas damas. Soy el doctor Melonic. Hoy comenzaremos nuestro show con uno ya preparado, alimentación espacial del modelo, del órgano, que es el útero, vagina, cuello uterino, ovario, trompa de falopio. El problema aquí es que las proporciones de todo este órgano que está aquí, lo que tenemos frente a nosotros está bastante alterado. En lo que respecta a la vagina, todavía puedo estar de acuerdo. En cuanto al cuello uterino, también parece estar alterado. Sin embargo, el útero en sí parece ser definitivamente demasiado grande. En realidad, es más pequeño. Las trompas de falopio que aquí se ven desde atrás miden en promedio unos 10 centímetros de largo. Aquí están excepcionalmente cortas. Los ovarios también parecen un poco más pequeños. Aquí están, por ejemplo, las fimbrias, que se pueden decir que son elementos, que capturan el óvulo que entra aquí, hasta la ampolla, a esta parte que es como una ampolla. Ahí se puede decir que se une con los espermatozoides, luego entra en el estrechamiento, en la parte que se llama el istmo, luego avanza hacia la parte intramural y aquí en la cavidad del útero. Este niño puede implantarse. Sí, por ejemplo, hablamos de un dispositivo intrauterino. Por supuesto, este dispositivo intrauterino está aquí. El grosor de las paredes también está un poco, se puede decir, alterada. Y sobre todo, el dibujo de todo esto también está alterado. ¿De qué más vamos a hablar? Ahora, el siguiente elemento que voy a mostrar es una simple hoja de papel, una hoja de papel delgada, a saber, la base de la mayoría de los estudios médicos hoy en día es el ultrasonido, es decir, el llamado examen de USG. Este es un examen que se realiza en base a ultrasonidos, creados por cristales piezoeléctricos a ciertas frecuencias, todo hasta ahora, que se ha estado utilizando. En el USG, durante 50 años, es el llamado modo unidimensional. ¿Por qué es tan importante? Específicamente, el transductor ultrasonido envía sonidos planos en forma de esa hoja de papel. No sabemos nada más. Es como si intentáramos cortar una estructura con un cuchillo y aquí al lado, por supuesto, se muestra la imagen. Sin embargo, hoy en día todos hablan más sobre el USG 3D, 4D o incluso, si tengo esa opción en mi aparato 5D, por supuesto yo no lo uso. Diré brevemente que si el transductor se mueve bastante rápido en un plano determinado, entonces juntando varios de ellos, aviones. Es decir, un aparato en forma de son computadora y un potente procesador es capaz de reproducir, digamos, una reunión tridimensional. Se ha adoptado 3D para las imágenes que se crean después de toda la exposición, 4D, como si fuera en tiempo real, 5D, ya son elementos seleccionados, tejidos. Ahora, ¿cómo se produce el sonido? Dibujaré aquí el transductor, que es el más común. Tiene algo aquí, o sí, se puede decir que es un bonito final. Y aquí están los cristales piezoeléctricos y ellos envían sonidos. Sí, por supuesto se envían como en los televisores antiguos, uno tras otro desde cada lado, no al mismo tiempo y en una sola dirección. A veces hay un motor aquí en los modelos más antiguos, especialmente de la empresa alemana Siemens y otras, que simplemente mueve toda la sonda de forma rotativa y ella aquí recoge esa información, pero sigue estando en ese mismo plano. Y, por supuesto, los transductores pueden ser diferentes, eso lo diré en un momento. Y ahora, ese sonido que se envía se refleja en el tejido. Si esto es, por ejemplo, un hueso, esto es un hueso, digamos que es uno pequeño en un niño, eso de aquí se muestra ese hueso. Pero a menudo aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque este hueso tiene una densidad acústica tan alta que simplemente bloquea la transmisión del sonido. Lo mismo ocurre en el caso de los miomas calcificados. Si ahora tenemos alguna estructura que tiene un eco variable, densidad o la capacidad de penetrar de esos sonidos provoca una velocidad alterada. A veces se generan artefactos, es decir, en este lugar hay una mayor saturación y en este una menor saturación.
La totalidad de la imagen, después de reflejarse, regresa por supuesto a la sonda. Ahí se está procesando. Es como si un barco navegara por la superficie del mar en vía. Ultrasonidos, y estos miden la profundidad del mar y su estructura. Ahora hay otro fenómeno muy interesante, y a mayor frecuencia de los sonidos enviados, hablamos aquí de, por ejemplo, 10 MHz, 15 MHz, por eso el alcance es más corto. Hay algunos, por ejemplo, cabezas dermatológicos que alcanzan 30 MHz. Es decir, estamos hablando literalmente en lo que respecta a la piel. Aquí tengo una escuadra que mide 1 centímetro. Podemos ver literalmente la piel a una profundidad de aproximadamente 2,1 cm. Y eso es todo. Es decir, se mide la piel. En ginecología prácticamente no hay aplicaciones, quizás después de los cambios en la vulva, pero de eso hablaré en otro momento. Sin embargo, en dermatología tiene por supuesto un uso muy amplio, el uso tal vez aún en las áreas cercanas. En cambio, esta frecuencia es menor, por ejemplo, 3,5 MHz. Con esto se puede evaluar aquí objetos situados más profundamente. Aquí de nuevo está la escuadra. Aquí tenemos 0,714. Se puede decir que toda la longitud de esta escuadra es de 14 centímetros. Prácticamente, la sonda puede alcanzar esa profundidad. Los cardiólogos utilizan frecuencias aún más bajas. Por otro lado, en las sondas vaginales se utiliza una frecuencia de aproximadamente 7,5 MHz, lo que nos da un alcance de alrededor de 8 cm. Ahora, algo muy importante. Se puede hacer una ecografía en el caso de órganos que permiten que esos sonidos pasen y se reflejen. Por ejemplo, no existe algo como hacer una ecografía de los pulmones, del tejido pulmonar, porque simplemente los pulmones están demasiado aireados y esos sonidos no pasan, no, a menos que pueda, inventarán algo. Cada examen de ecografía justamente causa la aparición de esos artefactos, es decir, diferentes reflejos que hay que saber interpretar adecuadamente. No siempre esa interpretación es fácil. A veces aparecen esos objetos, diría que son fantasmas. Y recuerdo una vez una situación donde en el examen se sentía algo. En la ecografía también indicaba cómo puede ser una gran estructura blanca, y luego resultó que era un hueso de la pelvis engrosado durante la operación. También suceden esas cosas. Sin embargo, cada uno, en lo que respecta a la ginecología, tiene diferentes elementos de construcción, tiene diferentes reflejos en los exámenes de ecografía. Por ejemplo, como curiosidad, diré, volveré a mi patrón un poco sobreescalado. En cuanto al útero, el cuerpo del útero y el cuello del útero se pueden ver bien, la uretra se puede ver bien. La vagina es básicamente difícil de captar porque aquí simplemente hay aire. Las trompas de falopio sanas son invisibles en el examen de ecografía, de eso se puede olvidar. Los ovarios suelen ser visibles y en las mujeres mayores se van reduciendo cada vez más. Por supuesto, hoy en día la ecografía es un examen básico, con la condición, por supuesto, de que se interprete bien y se haga correctamente. En cuanto a la ecografía del embarazo, también la realizamos con una sonda de 3,5 MHz, principalmente en lo que se conoce como corte plano. Eso se llama modo B. No han tenido aún el modo M, pero prácticamente no tiene ninguna aplicación en ginecología. Y por supuesto este examen consiste en mover la sonda y tocar por supuesto el tejido. Un aspecto muy importante es que entre la sonda y el tejido debe ser utilizado sin falta un medio especial, algo así como una gelatina, que es un elemento de conexión. Se trata de que entre la sonda al cuerpo había un elemento de conexión, un puente, porque si no se aplica ese gel en la piel o en la sonda vaginal, en el reservorio no obtendremos ninguna imagen. Y así fue al principio. De hecho, un dato curioso de la historia, las primeras máquinas de ultrasonido eran como un gran tanque, diría yo, parecía un jacuzzi, en el que uno se sentaba y simplemente se sentaba una persona. Desde atrás en el agua estaban colocadas diversas sondas sobre diferentes frecuencias y se investigaba precisamente la transmisión de este sonido, de esta imagen en estas sondas, y al final llegaron a la conclusión en algún momento, a finales de los años 70, que se podía compactar todo esto en la sonda, añadirle ese gel y así sucesivamente. Una información muy importante
es la calidad del aparato de ultrasonido que tiene cada médico. Los aparatos se podrían dividir brevemente en tres categorías: aparatos básicos, intermedios y esos súper avanzados. En la página web, desafortunadamente no pude encontrarla de nuevo, alemán, hay una especificación, por ejemplo, qué aparato pertenece a qué clase. Y por lo tanto, se puede verificar, por ejemplo, si el aparato que tiene el médico, si el paciente quiere saber qué clase de aparato utiliza el médico, él puede verlo por sí mismo. Es un buen medio o muy buen aparato, cada aparato de ultrasonido. Tiene una sonda. En el caso de la ginecología y obstetricia son más comúnmente 3 sondas. Y ahora la sonda más importante es la sonda vaginal. Es más o menos así. Algún día les mostraré eso, pero por ahora quiero la teoría pura. Aquí está la parte para la sonda y aquí está, por supuesto, el mango. Esta es la sonda vaginal. Al final hay una ventanita aquí, cubiertos con una superficie de vinilo, se puede decir. Y de ahí es de donde se extraen esos sonidos. La segunda sonda que se utiliza con más frecuencia es precisamente la sonda, la llamada sonda sectorial, que se utiliza para examinar la cavidad abdominal, los riñones y el embarazo, o a veces en ginecología. Y por supuesto la tercera sonda es la sonda lineal. Aquí el sonido sale de esta manera, aquí sale por sector, aquí también es por supuesto por sector. Y esta sonda lineal tiene una frecuencia más alta y se utiliza para exámenes de tejidos mamarios. Por supuesto, en un lapso de 20 a 30 años la tecnología ha evolucionado tanto que en los mejores aparatos de ultrasonido, en lo que respecta a la sonda lineal, hoy ya podemos ver microcalcificaciones. Esto ya es realmente de alta gama. No olvidaré hace 20 años la conferencia de una doctora sobre radiología, sobre la mamografía, precisamente que la mamografía tiene ventajas. En aquel entonces, las microcalcificaciones eran invisibles para los aparatos de ultrasonido, pero en la mamografía se podían ver. Por supuesto, en la mamografía se puede ver cada vez más, pero ya la ultrasonografía llegó a un punto en el que esas, se puede decir, microcalcificaciones, que de alguna manera se pueden asociar con la aparición o sospecha de cáncer de mama, se pueden diagnosticar. Ahora volvemos al propio examen de ultrasonido. ¿Cómo es que se lleva a cabo un examen así? Sobre todo lo más importante es preparar al paciente. Él mismo tiene que prepararse mentalmente para eso, especialmente en el caso de realizarle un examen vaginal, porque es una especie de, se puede decir, intervención íntima en su cuerpo, y ese examen debería ser, por así decirlo, pensado con antelación. A menudo sucede que el paciente se enfrenta a esto por primera vez, y así se puede decir que su comodidad mental no es la mejor. Lo mejor es imaginar que simplemente hay que insertar un tipo de tampón más grande en la vagina, que eso es. En esta parte de plástico, y todo eso está cubierto con un condón o una funda de goma. ¿Cómo se puede decir eso? Que algunos usan, y por supuesto debe haber ese elemento de conexión. Una cosa muy importante, durante el examen vaginal, la vejiga debe estar vacía. Se puede realizar con la vejiga llena en el caso de medir o evaluar las paredes de la vejiga o de otros órganos, dependiendo de la situación individual. Y una cosa muy importante es que a veces se puede decir que la orina puede ser liberada de alguna manera. Esto, por supuesto, no interfiere en absoluto con nuestro examen. El siguiente examen es el examen transabdominal. Durante el embarazo, es decir, por encima de, digamos, a las 12 semanas, lo que algunos ya lo hacen antes, yo soy un defensor para realizar exámenes transabdominales. Después de las 12 semanas, a veces, dobles. Por ejemplo, a las 13, semana y tanto el examen vaginal como el transabdominal, para ver cosas que son invisibles, en un plano específico en lo que respecta a través del abdomen. Por ejemplo, se puede ver bien al bebé, la parte superior del útero, pero por ejemplo la parte inferior, la cavidad del útero, el cuello uterino. En el examen transabdominal se ve muy poco, especialmente si vamos a considerar aquí la posición de la placenta. Aquí hay que recurrir al examen vaginal. Por supuesto, se cubre todo el abdomen con ese gel especial que conecta. Y por supuesto sobre el examen en sí, lo que podemos ver, hablaré más tarde
Sin embargo, hay un tercer tipo de examen, que es el examen de las mamas. Se realiza, como dije ya, con una sonda lineal. También se debe aplicar el gel en la sonda y en los senos. Y por supuesto, hay dos escuelas sobre esos movimientos. O lo hacemos con esos movimientos, se puede decir, de adentro hacia afuera. Es decir, aquí está el centro. Es decir, de esta manera hacemos esos escaneos. O la otra tecnología es así, la técnica. Simplemente hacemos una pequeña espiral. Y de esta manera vamos deslizándonos por los senos. La diferencia es que hay que estar concentrado todo el tiempo y preocuparse, en esencia, controlar para no omitir alguna región. A veces es un poco así, buscando. Me río como un submarino en el Báltico, es decir, normalmente, cuando no hay nada, no hay submarino. ¿Qué pasa cuando de repente se encuentra algo? Ese es el submarino. Así que eso es algo muy importante. Por supuesto, en casos justificados también se puede hacer una ecografía, como si fuera ampliada a través de la axila. Mencionaré una vez más claramente que el examen vaginal lo hacemos con la vejiga vacía, ¿no? Que en casa estuve en el baño y luego, después de una hora, dos, estoy con el médico y que es el momento para eso. No, me aseguro de hacerlo bien, orino en la práctica, para que la vejiga esté vacía. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasa si la vejiga está llena? Sobre todo, el examen es mucho más incómodo, puede doler un poco más. La cabeza debe expandirse más, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, el campo de visión y la calidad. Hay mucha imagenología, mucho peor. Por eso a veces sucede que incluso si hay una pequeña cantidad de orina y tengo que estar seguro de mi diagnóstico, lo que veo, le pido a la paciente que vaya al baño y repito el examen, aún con algo, tal vez una curiosidad, que a menudo, después de las operaciones ginecológicas, se hace lo que se llama un análisis de orina. Es decir, por ejemplo, se realiza alguna operación, una plastía, de la pared, de la vagina, por ejemplo, o se le quita el útero y luego se evalúa. ¿Qué impacto tienen residuos de orina en la vejiga? Es decir, la paciente después de anunciar que debemos realizar ese examen, va al baño y en un plazo de 5 a 10 minutos me presento ante el consultorio de ultrasonido en el hospital y se realiza una medición del volumen de orina, que por supuesto, cuanto menos orina haya acumulada en la vejiga, mejor es. Sin embargo, si está por encima de 150 mililitros, después de esta micción espontánea, significa que algo no está del todo bien y requiere, por así decirlo, una revisión más profunda. ¿Cuál es la causa de esto? Al final quería decir qué habrá en el próximo episodio. En el próximo episodio diremos, preparación para todo el examen. Cómo hay que prepararse mentalmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, para que todo esté bien. Hasta luego.